Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno. Mis queridos auditores de Convicción Radio, vamos a retomar la lectura de nuestro libro Presencia de Satán en el mundo moderno de Monseñor Cristiani. Y vamos a continuar con el capítulo en donde habla más concretamente sobre las apariciones de Lourdes y la intervención diabólica, parodiando esta aparición. Las conclusiones del ministro. Sí, como lo pensaban los mejores espíritus, las payasadas tan numerosas que contribuían a desfigurar el carácter de las apariciones a Bernadette provenían del demonio, es menester reconocer que Satán no había calculado mal su maniobra. Los hechos que hemos relatado eran conocidos, por lo menos en parte, de las autoridades civiles. No nos sorprendamos por ello. Era el deber de estas autoridades mantener el orden, perturbado con demasiada frecuencia y demasiada evidencia, alrededor de la gruta de Lourdes y en todos los pueblos vecinos. Por eso no podemos sino aprobar la carta escrita por el ministro de Cultos, señor Roland, al obispo de Tarbes, monseñor Lorenz, con fecha del 30 de julio de 1858. Esta carta es por demás significativa para no ser citada en extenso. Monseñor, los nuevos informes que recibo sobre el asunto de Lourdes me parecen de una naturaleza capaz de entristecer profundamente a todos los hombres sinceramente religiosos. Esas bendiciones de rosarios hechas por niños, esas manifestaciones en las cuales se advierte en primera fila a mujeres de vida equívoca, esos coronamientos de visionarios, esas ceremonias grotescas, verdaderas parodias de las ceremonias religiosas, no dejarían de dar rienda suelta a los ataques de los diarios protestantes y a algunas otras publicaciones si la autoridad central no interviniera para moderar el ardor de su polémica. Esas escenas escandalosas consiguen desacreditar más la religión a los ojos de los pueblos y creo de mi deber, monseñor, llamar de nuevo seriamente vuestra atención sobre estos hechos. Vuestra eminencia comprenderá sin dificultad que el establecimiento de un nuevo lugar de peregrinaje no podía, en sí mismo, causar ningún disgusto al gobierno. Si he insistido vivamente desde las primeras manifestaciones que se produjeron en la gruta de Lourdes para que no se les diera curso, es porque los informes precisos obtenidos de diversas fuentes no me permitían ver ni el origen, ni en los progresos, ni en los resultados de ese movimiento popular nada serio ni nada respetable. Los acontecimientos han confirmado mis previsiones. La multiplicación de los visionarios y los que caen en éxtasis, que nos recuerdan escenas tristemente célebres del siglo XVIII, las locas demostraciones que se llevan a cabo en este momento a orillas del Gave, bastarían para justificar, sin más, las medidas que las autoridades han debido tomar. Estas manifestaciones lamentables me parecen también de naturaleza suficiente para hacer salir al clero de la reserva en la cual se ha mantenido hasta ahora. No puedo, por otra parte, sobre este punto, más que dirigir un urgente llamado a toda la prudencia y a toda la firmeza de vuestra eminencia, preguntándole si no juzgaría apropiado reprobar públicamente semejantes profanaciones. No es posible dejar de ver en esta carta una verdadera imitación, cortés sin duda, pero categórica. Lo que deseaba el ministro, lo que esperaba, exigía, haciendo
claras alusiones a los desórdenes históricos del cementerio de Saint-Médard en el siglo XVIII, era sin duda una intervención episcopal, y esta intervención podía ser, en su opinión, una reprobación general y una condenación de todas las historias de apariciones, comprendiendo las de Bernadette, que, sin duda alguna, habían dado impulso a todas las otras. Si el obispo hubiera obedecido a esta especie de intimación, si hubiese intervenido sin respetar el precepto paulino, quedaos con lo bueno, Satán hubiera obtenido la victoria. Celos de aldeas. El peligro que señalábamos era tanto más grave por cuanto el obispo acababa, en esa fecha de julio de 1858, de ser sorprendido por uno de sus sacerdotes de los alrededores de Lourdes con nuevos casos de exaltación colectiva. Se producía una nueva puja en materia de visiones sobrenaturales, no solamente en Lourdes, donde tantas personas pensaban ganarle a la pobrecita Bernadette, tan poco hecha, según la opinión pública, para ser elegida por la Virgen con preferencia a muchas otras, sino también en los pueblos vecinos. El 9 de julio, en efecto, el abate Pierre Junca, cura de Auxerre, escribió a Monseñor Lorenz para ponerlo al corriente de lo que pasaba en su parroquia. Un chico de 10 años había querido ir a la gruta después de la clase matinal. Ocurrió el 2 de julio. Había insistido tanto que sus padres cedieron. Hacia el mediodía, Laurent, que así se llamaba, acompañado de su hermanito de 8 años, se encontró frente a la gruta. Rezaba su rosario cuando al levantar los ojos vio a una mujer vestida de blanco, teniendo en su brazo izquierdo a un niñito pequeñito. Este niño llevaba en la mano derecha un ramo compuesto por 3 rosas rojas. Sobre su cabeza un bonete rojo terminado por 3 rosas blancas atadas con una cinta roja. La mujer tenía, en la mano derecha, un ramo formado por 3 rosas rojas. Del brazo derecho le colgaba una ancha cinta roja y festoneada. Del mismo brazo le colgaba un lindo rosario. Su cabeza estaba cubierta por un bonete blanco adornado con una cinta blanca. Junto a esta mujer estaban de pie, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, 2 hombres vestidos de negro, tocados con boinas azules. El hombre de la derecha tenía una larga barba blanca, y la mujer y los 2 hombres tenían puestos zapatos negros. Toda esta descripción se encuentra en la carta del cura. El joven Lacasse había tenido, pues, bastante tiempo para detallar su visión milagrosa. La mujer le había recomendado que volviese por la tarde. El niño había obedecido y había vuelto a ver a todos los personajes de la mañana, y todos habían tomado el sendero, llevando al niño y a la madre que había ido con él detrás de ellos en dirección a la aldea de Auxerre. A lo largo del camino la mujer se prestaba a las charlas infantiles de Laurent. Los días subsiguientes, nuevas visitas de Laurent a la gruta, nuevas apariciones. Pero en adelante está rodeado. Se forman procesiones para acompañarlo. El cura, advertido, había creído conveniente echar agua bendita sobre el niño y el lugar donde éste decía que veía a la mujer, al parecer sin gran resultado. Estas eran historias absurdamente inverosímiles, pero los habitantes de Auxerre estaban perturbados por ellas. Se le guardaba rencor al cura porque manifestaba sus dudas al respecto, y él consultaba a su obispo para saber cuál actitud debía asumir. Durante este lapso se habían presentado otros visionarios, Jean-Marie Pommier, de 13, y Jean-Marie Sarté, de 10 años. Este último era de Segus, una aldea vecina, pero las visiones de este no le duraron. El cura le ordenó que permaneciera en su casa. El niño obedeció y todo terminó ahí.
Los dos chiquillos de Osen, en cambio, seguían con sus maniobras, de las cuales transcribimos lo siguiente. Durante bastante tiempo fueron perseguidos y estuvieron como obsesionados por la aparición. Corrían detrás de ella por las calles y dentro de las casas, como si le estuvieran dando caza. Sus gritos se asemejaban, con frecuencia, a aullidos, y sus ademanes, sus movimientos, no eran siempre armoniosos. Más de una vez, por el contrario, nos chocaban por lo que veíamos en ellos de desordenado e inconveniente. El amor propio de los padres, quienes con toda inocencia se habían figurado que sus hijos veían a la Santísima Virgen, contribuía a prolongar estas lamentables escenas. Estas líneas son del cura de Segos. El alcalde de Osen, Jean Verguet, observaba por su lado lo que ocurría. El padre Cros nos deja su testimonio durante todo este proceso en el sentido que venimos de anotar. Parecía evidente que el joven Lacasse tenía realmente visiones. Los asistentes no podían creer en otra cosa que no fuera la aparición de la Virgen. ¿Y por qué no? ¿Una Bernadette Soubirous tendría el monopolio de esto? Los padres de Laurent Lacasse no lo creían así. El alcalde que los interrogó escribe: los Lacasse no trabajan, están contentos, sobre todo el padre, de lo que le ocurre a su hijo. Al caer la noche encontré al padre que iba a Guadagnères. Le dije: ha perdido una jornada. Me contestó: sí, pero por lo menos tenemos en casa una hermosa compañía, la de la Santísima Virgen. Pero eso no es todo. De acuerdo con el testimonio del alcalde, había en estos niños de su aldea algunas cosas que asombraban. Por ejemplo, Laurent Lacasse, que no sabía más que el dialecto, hablaba en francés. Pero había algo más raro aún. Escuchemos al alcalde. Cierto día, en la casa de los Lacasse, Jean-Pierre Pommier, niño de 13 años, se hallaba de pie a distancia de 2 metros de una claraboya que daba sobre el corral. Esta claraboya tiene 60 centímetros de alto por 43 de largo y queda a más de 1 metro sobre el suelo. Ahora bien, el niño vio de pronto por la claraboya la aparición en el corral y lo he visto pasar con la rapidez de una flecha a través de la claraboya sin tocar el marco, caer sobre sus pies en el corral y perseguir la aparición. Este espectáculo me perturbó en forma tal que me retiré enseguida y le dije a mi mujer, al volver a mi casa: todo esto no me inspira confianza, no volveré más allí. Por lo demás, el padre Cros cita testimonios del mismo hecho. Asegura que ha examinado los lugares y que ha encontrado la cosa humanamente inexplicable. Agrega que los jóvenes visionarios tenían otra anomalía que les era común. Veían con horror los rosarios benditos y no querían más que rosarios nuevos que no estuvieran benditos. Ninguno de los objetos benditos que les fueron entregados fue devuelto. Monseñor Lorenz había recibido informes fidedignos y detallados de todos estos acontecimientos. Desde el 12 de julio de 1858 había contestado al cura de Osen: considero a los niños Lacasse y Pommier visionarios como atacados de una afección nerviosa. Hay que tratarlos así. No hay nada sobrenatural en lo que experimentan, por lo que yo puedo juzgar. Un objeto celestial no dice palabras que nada significan, no se divierte, no tiene ninguna familiaridad. Si esos niños dicen o hacen cosas poco convenientes, es menester reprenderlos y tratarlos con severidad. Pero el obispo tendrá que reiterar sus recomendaciones antes de que sean oídas y respetadas por el público. Los visionarios de Osen continuarán, pues, durante cierto tiempo con sus ejercicios extraños. Abundan los testimonios según los cuales las gentes seguían a nuestros jóvenes profetas, los admiraban, les obedecían, se arrodillaban al pasar frente a la casa de los Lacasse, se le rezaba una oración a la Virgen, iban a pasar la noche al cuarto donde descansaba el visionario. En vano el cura hablaba en el púlpito de una carta del obispo,
de acuerdo con la cual debía prohibirse a los menores de 15 años el acceso a la gruta y no permitir a los otros que se comunicaran con los visionarios. Se negaron a creer en su palabra hasta que les mostró la carta. La hermana del cura, François Gunca, añade: las aldeas vecinas estaban celosas de Osen. Para nosotros este asunto era muy penoso. Hemos hecho notar al pasar estos celos de las aldeas con respecto a Osen. Unos celos semejantes se desencadenaron contra Lourdes. Cierto día, cuenta un habitante de Omex, otra aldea vecina, estaba yo en la gruta y los niños visionarios de Osen con unos cuantos otros de Lourdes se hallaban en el hueco de la roca donde el diablo se les aparecía. Se oyó de repente salir del interior de la cavidad una voz muy fina, semejante a la de un niño melindroso. La voz decía: en el valle, y sobre todo en Osen, hay muchas buenas gentes. En Lourdes solo hay canallas. Yo dije entonces delante de todo el mundo: es más demonio que el demonio el que habla así. La Santísima Virgen no desprecia a nadie, y menos a los que necesitan convertirse. No por ello dejó de producirse entre la concurrencia una agitación, una división de los ánimos. Una mujer de Osen se sintió tan halagada de lo que había oído que quiso levantar una capilla a la Virgen en su cuarto, pero su marido se opuso a ello. La pobre mujer, por lo demás, enloqueció y murió ese mismo año. Pero hemos dicho bastante ya para que pueda medirse un poco la extensión de las perturbaciones provocadas por tantas diabluras en Lourdes y en los alrededores, y para que pueda comprenderse la prudencia que necesitó el obispo para discernir entre todas estas manifestaciones más o menos extravagantes. Si el demonio había deseado desacreditar las apariciones de la Virgen a Bernadette, mezclándolas con pujas numerosas y grotescas, puede decirse que faltó poco para que lograra sus fines. Felizmente, Monseñor Lorenz no se dejó impresionar. El 28 de julio de 1858 firmó una orden destinada a formar una comisión de investigación con respecto a las apariciones de Lourdes. Pero lo más notable es que desde el principio esta comisión no designó por el nombre más que a Bernadette Soubirous como el objeto de examen decisivo. No se mencionaban en la orden los hechos tan numerosos que hemos reunido en este capítulo. A los ojos de las personas sensatas todo esto no era más que imaginación, exageración, rareza y quizá cosa del diablo. El lector que las ha encontrado reunidas aquí puede haberse asombrado por su cantidad, su repercusión, su extravagancia, y concebir por lo mismo en forma retrospectiva alguna penosa impresión sobre las apariciones de Lourdes. Y sin embargo, si reflexiona sobre ello, solo experimentará mayor asombro por la forma sencillísima y, al parecer, tan natural con que las sombras, muy densas en un momento dado, fueron disipadas y cómo se hizo la luz. La comisión episcopal empezó a trabajar sin retardo. La simplicidad, la rectitud, la perseverancia, la evidente sinceridad que todos pudieron comprobar en Bernadette y, por otra parte, los milagros realizados mientras tanto en la gruta, milagros bien auténticos esta vez, hicieron maravillas, y al cabo de un poco más de 13 años, Monseñor Lorenz pudo otorgar su aprobación solemne a los acontecimientos de Lourdes, tales como son conocidos por la vida de Bernadette. Pero seguramente el lector ha de tener curiosidad por saber lo que ocurrió con esa multitud de visionarios improvisados, cuyas hazañas habían ocupado durante meses un lugar preponderante en el ánimo de los habitantes de toda la región de Lourdes. Los visionarios de Osen. Cuando el padre Cross realizó su investigación histórica con una esmerada minucia en 1878, pudo conocer a los visionarios de Osen. En 20 años habían, naturalmente, crecido mucho. ¿Qué les quedaba en el ánimo de sus experiencias en 1858? Nada, o casi nada. Tanto el uno como el otro eran excelentes cristianos. Ambos pertenecían al grupo que cumplía el oficio de los grandes acólitos en la procesión parroquial del Santísimo Sacramento. El padre Cross los interrogó. Laurent Lacasse, el primero,
Le dijo que no guardaba casi ningún recuerdo de sus hechos y hazañas de 1858. Recuerdo, eso sí, le dijo, que iba a la gruta con otros chicos, que veía una especie de sombra, pero no tengo ya idea si eso tenía miembros, si era un hombre o una mujer. No tengo recuerdo de lo que hacía en el camino de Lourdes a Ausén. Para la mayoría de los que se acordaban un poco más, esta especie de sombra que Laurent había visto entonces no podía ser sino el diablo. Interrogado a su vez, Jean-Marie Pommier declaró al padre Cros: yo iba a menudo a la gruta, atraído por lo que oía contar sobre las cosas extraordinarias que pasaban allí. Durante esas visitas tuve visiones 2 veces. La primera vi, en la cavidad de la roca, un resplandor deslumbrante en medio de una sombra bastante densa. El resplandor no era ni rojo ni blanco y tenía alrededor de 1 metro de altura. No distinguí ninguna cara. Esto duró 1/4 de hora más o menos. La segunda vez fue la misma cosa, pero me llamó la atención lo que le ocurrió a una chiquilla que también veía visiones. Yo estaba de rodillas entre ella y un chico. Los 3 vimos el mismo resplandor. De pronto, la chica avanzó la mano hacia el lugar de donde venía el resplandor y la vela que tenía en la mano desapareció súbitamente, sin que hubiéramos podido saber dónde había ido a parar. Nuestra sorpresa fue grande. De modo que Jean-Marie Pommier no había distinguido, tampoco él, más que una sombra bastante densa, con un resplandor que no era ni rojo ni blanco, sino muy deslumbrante. Recordemos que fue él quien saltó tan ágilmente por una claraboya estrecha, de ida y de vuelta, de acuerdo con nuestros testigos, con una habilidad sobrehumana. Pero en 1878 se pudo escribir de él y de su émulo, Laurent Lacasse: viven honesta y cristianamente. El espíritu de la mentira abusó de su inocencia, pero ninguno de los dos se hizo cómplice de Satán. Es el testimonio que les rinde el padre Cros después de haberlos visto y oído. Los visionarios de Lourdes. Esta misma facultad de rápido olvido se advierte también en los muchísimos visionarios de Lourdes. El padre Cros no podía dejar de interrogarlos a su vez, y comprobó que la mayoría no conservaba de sus presuntas visiones más que recuerdos muy vagos. El abate Serres, vicario de Lourdes, y, por su cargo, en contacto constante con los niños del catecismo, había advertido ya, poco tiempo después de las apariciones, que estos niños, en su mayoría, llegados a la edad de su primera comunión, suponemos que en Lourdes, como en muchas otras diócesis de Francia, ésta se hacía entre los 12 y los 14 años, se acordaban confusamente de los objetos que se les habían aparecido en la gruta o en otros lugares. Pero el padre Cros interrogó a algunos de ellos después de un intervalo de 20 años. Y aquí la respuesta de uno de ellos, Alexandre François L. No me gustaba vagar y me cuidaban mucho, tanto que no hubiera ido a la gruta sin mis camaradas no me hubieran arrastrado hasta allí. Subí, pues, con ellos a la cavidad superior y me puse a rezar de rodillas. Entonces vi llegar desde el fondo una visión blanca como este papel. Era, por cierto, una especie de forma humana, pero no distinguí ni el rostro, ni las manos, ni los pies. En cuanto los chicos hablaban, yo ya no veía nada. Les pedía que se callaran y la visión volvía. La vi volver de este modo por lo menos 5 veces. Créase o no, la he visto y era hermoso verla. Otro, que el padre Cros llama el más ilustre de los viejos visionarios, y que se había convertido en padre de 4 hijos, le contó a su vez. Había asistido unas 2 veces a las apariciones de Bernadette y me habían conmovido como a los demás, pero no pensaba mucho en ello cuando, cierto día, al volver de un paseo con un chico de mi edad del lado del bosque, bajamos juntos hasta la gruta. Al llegar yo allí, el primero, me pasó delante de los ojos algo que tenía un rostro de hombre.
Me puse a reír, luego a llorar, y las personas que estaban allí comprendieron que había tenido una visión. Conté a mi camarada lo que había visto. Las mujeres iban a buscarme a mi casa y me llevaban a la River. Algunas veces no vi absolutamente nada, otras veía la misma cosa y gritaba: «Arrodíllense, besen la tierra», porque tenía miedo. Veía también a esta aparición que iba de un árbol a otro en la pradera. Les pedía a todos sus rosarios y los enjuagaba en el gave, porque se me ocurría hacerlo. Un día estaba yo solo en la gruta, vi la aparición. Entonces el padre que hizo levantar las cruces en la cima del Guer vino hacia mí y me dijo: «Vete de ahí, lo que tú ves es contrario a la verdadera aparición». Y yo me fui. Los otros chicos hacían muecas, como yo, y gritaban, pero no sé qué gritaban. Tenía miedo. Nunca fui solo sino durante el día. Por la noche no me hubiera atrevido a ir allí si las mujeres no hubiesen ido a buscarme. Ellas creían que yo veía a la Santísima Virgen. A veces eran las 10 o las 10:30 cuando regresábamos a casa. Las mujeres me preguntaban: «¿Qué has visto?». Yo le contestaba: «A la Santísima Virgen». Sin embargo, era claramente un rostro de hombre lo que yo veía. Esta cara cambiaba con frecuencia. Solía tener barba. Una vez vi a este personaje vestido de blanco. No me acuerdo haber notado sus pies ni sus manos. Todo esto está ahora muy embarullado. No podría decir lo que era. Y esto es todo cuanto el padre Cross ha podido recoger de preciso sobre todas estas visiones a 20 años de distancia. No obstante, los antiguos visionarios afirmaban categóricamente dos cosas, a saber, que nadie los había impulsado jamás a simular las visiones. Esto provenía de ellos mismos, o del diablo, diríamos nosotros, junto con muchos otros. Y en segundo lugar, la policía, el comisario, los gendarmes, el guardabosques, se opusieron siempre a sus maniobras. Conclusión. Nuestra conclusión no podría ser diferente a la del padre Cross, que ha estudiado tan bien todo este expediente y al cual hemos tomado en préstamo algunos elementos. Está convencido que Satán fue realmente el centro de todas esas manifestaciones porque encontró en ellas una convergencia, una continuidad, una estrategia, diremos, que no podían ser propios de los personajes que desempeñaron en ellas un papel cualquiera. Era como uno de esos coros antiguos del cual hemos oído las voces, pero cuyo director no puede ser otro sino el demonio. Un director de orquesta, Satán, he ahí lo que explica la lógica de las extrañezas que hemos visto. Únicamente que Satán deja su garra marcada en sus composiciones más hábiles. Hubo siempre, gracias a Dios, una diferencia enorme entre los visionarios, mujeres, jovencitas, jóvenes o niños, que se manifestaron entonces, y la tranquila y serena Bernadette. Nadie pudo equivocarse. La distinción entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, se operó por sí misma. Citemos, pues, la apreciación final del padre Cross, adhiriéndonos a ella. Hemos mostrado en otra parte cómo la prueba de lo divino resulta de los contradictores mejor armados, contradictores oficiales u oficiosos. Ni los unos ni los otros pudieron detener el acontecimiento ni retardar su marcha. El acontecimiento, a sus ojos, no era sin embargo Bernadette, y Bernadette no era nada. La nube de visionarios se disipó y pronto no se habló más de ellos. La estrella de la vidente brilló aún a través de la nube, y la nube misma sirvió para hacer apreciar mejor la pureza de su luz. Así la contradicción del infierno fue vencida como la de los hombres. Un momento Satán tuvo como auxiliares a personas piadosas que se ilusionaron con sus prestigios. Nada más temible podía imaginarse, y sin embargo esta nube misma, tan negra, fue atravesada por obra divina. Las más poderosas protecciones de nada sirvieron a los visionarios, y cuando hubieron desaparecido sus rostros convulsionados, quedó luminoso como antes.
pero de una sinceridad y una paz que se habían tornado más encantadoras, el rostro de Bernadette. El brillante centenario que terminó en Lourdes a principios de 1959 es una prueba del lustre que rodea para siempre el nombre de Bernadette Soubirous, la que vio a la Virgen en 1858. No olvidemos, sin embargo, que Bernadette, humilde campesina, como el cura de Ars era hijo de campesinos, terminó su vida en el convento de Nevers y que tuvo en su última hora que luchar contra el demonio como lo había hecho el santo cura de Ars en el transcurso de su vida. Durante su agonía, en efecto, manifestó un instante un gran temor, y una de las religiosas que la asistía le oyó exclamar claramente: «¡Vete, Satán!». Pero la santita volvió a encontrar poco después toda su tranquilidad y murió en una inmensa paz victoriosa. Muy bien, mis queridos auditores, nuestro próximo capítulo será el capítulo 3, donde trata de la posesión, su naturaleza, sus causas y sus remedios. Muy interesante capítulo y espero que estén ansiosos por escucharlo. Muchas gracias. Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno.